Bienvenido, mi nombre es Arely Fuentes. Quiero darle la bienvenida a todos los que nos están escuchando en Apple, Spotify y a que nos acompañan a través de nuestro video en podcast en YouTube. Estamos comenzando una miniserie corta aproximadamente de 3 semanas que me gustaría ver en cierta manera como una especie de ajuste o afinación para nuestra vida de oración. Esta serie sobre la oración vamos a comenzar viendo cómo construir una vida de oración bíblica de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice acerca de la oración. Quiero también invitarte a reflexionar sobre tu propia vida de oración, lo que haces, lo que sabes o quizás no sabes acerca de la oración. Para algunos esta serie será simplemente un repaso, para otros puede que sea la primera vez que escuchan un tema sobre la oración bíblica, y para algunos será más que un recordatorio de algo que hemos dejado de hacer por cuestiones del caminar en la vida cristiana. Personalmente siempre estoy regresando al tema de la oración y pensando en ello y leyendo lo que la Biblia enseña acerca de la oración, que es un canal central de comunicación que tenemos con Dios. Queremos asegurarnos que nuestra vida de oración esté siempre renovada y fortalecida. En los próximos 2 episodios quiero guiarte a través de 5 preguntas que te ayudarán a evaluar tu motivo de orar, y cerraremos con un tema un poco incómodo para muchos de nosotros, hablando de 8 razones por las cuales Dios no responde a nuestras oraciones. Esto no tiene una intención de ser duro ni de darle idea de que Dios no escucha o no le importa lo que nosotros estamos orando. Más bien quiero que veamos desde una perspectiva, una reflexión humilde de lo que es la oración. La Biblia sí habla sobre la oración, sobre lo que Dios escucha y lo que realmente Él responde, y quiero que tengamos claridad en ese tema. Mi objetivo es darte herramientas para evaluar tu propia vida de oración y para que puedas crecer espiritualmente. En lugar de preguntarnos, ¿por qué Dios no me escucha? O sentir frustración porque parece que nada sucede como yo quiero que suceda, podremos regresar a esas verdades bíblicas que veremos y examinar nuestra propia vida con mayor claridad sobre lo que es la oración. No solo se trata de recibir respuestas, sino de crecer, de madurar en nuestra fe y con entendimiento. Ahora en este episodio vamos a enfocarnos a cómo construir una vida realmente de oración bíblica. Charles Spurgeon dijo que prefería enseñar a un hombre a orar que a 10 a predicar. Este hombre fue conocido como un príncipe de la predicación y aún así enfatizaba que la oración es por encima de la predicación. Esto nos muestra en cierta manera la importancia de lo que realmente tiene la oración en nuestra vida personal y en el ministerio que hacemos. Si me preguntas, ¿qué tiene más poder? ¿Una reunión de oración de 60 minutos o un sermón de 60 minutos? Mi respuesta a lo mejor podría sorprenderte. Creo que necesitamos ambos, pero uno viene siendo el combustible del otro. La oración es el combustible de lo que hacemos en nuestro ministerio. Creo sinceramente que sin oración los sermones no tienen poder. Se vuelven simplemente ineficaces. La palabra puede perder el impacto. Los podcasts como este, los recursos que producimos y los esfuerzos ministeriales pueden quedarse sin frutos si no hay una vida de oración detrás de ello. Esto no minimiza el talento de la persona, el estudio, los esfuerzos, la dedicación. El apóstol Pablo trabajó arduamente, viajó, se esforzó, dio todo de sí para el ministerio. Y eso es importante para lo que hacemos. Pero todo el trabajo del mundo, todo el ir, enviar, dar, hacer, predicar, es impotente si la oración no está detrás de nosotros. Tal vez te preguntes, ¿cree que algún ministerio son ineficaces por la falta de oración? Honestamente sí. Y eso también aplica para mí, para mi propia vida y mi ministerio. No significa que tienes que ver resultados visibles todo el tiempo o que tu ministerio tiene que demostrar en cierta manera que estás orando. Pero si no estás viendo crecimiento espiritual en tu vida o en los que te rodean, vale la pena preguntarnos realmente si hay una oración que nos está respaldando. Se cuenta que Charles Spurgeon, cuando dio un sermón, no tuvo el resultado que él estaba esperando. Y lo primero que le hizo a su equipo de oración les hizo una pregunta. Estaban orando. Eso muestra que creía que en el poder de la oración como base de su ministerio. Eso nos lleva a tener tanto confianza como humildad. Confianza porque creemos que Dios está obrando cuando oramos. Humildad porque no importa qué tan capacitados seamos, sin la oración nada va a funcionar realmente. La oración es una de las disciplinas más simples en la vida cristiana, pero también es una de las más malentendidas. Así como una visión incorrecta de la Biblia puede desviarnos, una vida de oración débil y equivocada puede afectar nuestra relación con Cristo. Y muchas veces una vida de oración débil refleja una comprensión débil de quién es Dios, de lo que creemos de quién es Dios y cómo responden nuestras oraciones. Una vida de oración sólida nace del entendimiento profundo de lo que la Biblia enseña. No podemos definir la oración a nuestra manera. Tenemos que ver lo que la palabra de Dios dice en cuanto a la oración. Necesitamos seguir lo que la Escritura enseña y comencemos por un modelo de oración muy simple. No hay mejor lugar para entender lo que la oración es que mirar directamente a la vida de Jesucristo, quien es nuestro Señor y nuestro Salvador. Jesús modeló la oración en diferentes contextos. No una lista completa, pero nos da una idea en cierta manera clara de lo que es la oración.
Si vemos Lucas 9:18, Jesús ora en privado. Esto nos enseña la importancia de apartarnos a tener tiempo solas con Dios. Es muy importante estar solos con Él. En Lucas 9:28, ora con otros. La oración no solamente es algo privado, sino tiene un aspecto comunitario. En el Padre Nuestro vemos que dice Padre Nuestro, no dice Padre mío. Entonces debemos preguntarnos, ¿estamos orando con otros o solamente lo hacemos individualmente? Nuestro cónyuge, nuestra pareja, nuestro hijo, nuestra iglesia. Es bueno comunicarnos con otros y sentarnos a orar sobre nuestras necesidades, como lo hizo Jesús. En Mateo 27:46, Jesús clamó con emoción. La oración puede incluir dolor, angustia y sinceridad de nuestra parte. En Lucas 6:12 oró toda la noche. La oración prolongada es parte del patrón bíblico. No significa que debemos desvelarnos siempre, pero sí que no debemos tratar la oración como algo rápido y superficial, de que vamos a lo que vamos, bendices alimentos y seguimos adelante. En Hebreos 5:7 vemos que orar con intensidad, incluso con lágrimas, es necesario. Hay momentos en la vida donde el dolor o la carga nos lleva a orar de esa manera. Y Jesús lo entendía, y Jesús oró de esta manera. También dentro de la palabra de Dios vemos por lo que oraba Jesús. En Juan 17:15 oró por la protección de sus discípulos. En Juan 17:1 oró para que el Padre fuera glorificado. En Juan 17:11 ora para la seguridad de su espiritual. En Lucas 22:39 al 46, en el huerto de Getsemaní, ora antes de esta gran prueba que está a punto de enfrentar. Cuando enfrentamos situaciones difíciles, debemos orar y entregárselas a Dios. En Lucas 22:42, ora para su misión, que dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. En Mateo 11:25-26, alaba al Padre. La oración también es un tipo de adoración hacia nuestro Padre Celestial. En Lucas 23:34, ora para quienes lo crucificaban. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En Juan 11:41-42, oró para que otros creyeran en el testimonio que estaban dando. Todo esto nos muestra la profundidad de la oración de Jesús. Sí podemos orar por nuestras necesidades diarias, pero también debemos orar por cosas eternas como nuestra salvación, nuestra fidelidad, la sabiduría y el testimonio que estamos dando en nuestra comunidad y con la gente que nos rodea. Jesús no tenía patrón de orar por cosas triviales, y eso debe hacernos reflexionar. También es clave notar que Jesús siempre oró en sumisión a la voluntad de su Padre Celestial. No actuó independientemente. Si vemos 1 Corintios 11:3, vemos un principio de autoridad y Jesús lo moldeó prácticamente. Él vino a hacer la voluntad del Padre. Si queremos una vida de oración bíblica, la sumisión a la voluntad de Dios es esencial. Someternos a lo que el Padre quiere. Esto nos lleva a dos verdades muy fundamentales en cuanto a la oración. Primero, la oración trata de alinear tu corazón con la voluntad de Dios. Muchos dicen que orar es hablar con Dios, conectarse con Él y pedirle todo lo que tú tienes necesidad. Todo eso es cierto en cierta manera, pero en esencia la oración es alinear tu voluntad con la de Él. No se trata de que Dios haga todo lo que tú quieres, sino que tu corazón se ajuste a lo que Dios quiere para tu vida. Segundo, la oración trata de acercarte a Dios. Eso es muy importante. Las relaciones sanas se construyen con conexiones genuinas, no solo con peticiones. Si la oración se vuelve pedir, pedir y pedir, se convierte en una relación de tipo transaccional, de que yo te doy y tú me das. Si sientes que no estás tan cerca a Dios como tú quisieras, vale la pena preguntarnos si tu vida de oración se ha vuelto solo una lista de peticiones hacia Dios. Y si Dios es un Padre que te cuida a ti, pero la oración es un medio para acercarte a Él. Para progresar, veamos brevemente las oraciones del apóstol Pablo. Si vemos Efesios 1:16 y Colosenses 1:9 al 12, Pablo ora constantemente por otros, enfocándose en el crecimiento espiritual, en su sanidad y en el amor. En Efesios 1:17 ora por sabiduría y conocimiento de Dios. Si vemos Filipenses 4:6, su oración incluye acciones de gracias. En Filipenses 1:3 al 5, agradece por quienes colaboran junto con él en el Evangelio y en la enseñanza que está haciendo. En 2 Corintios 12:7 al 10, se somete a la voluntad de Dios incluso cuando su petición no es respondida como él esperaba. 2 Tesalonicenses 1:11 al 12 dice, ora por vidas dignas que glorifiquen a Dios. Al ver la oración de Pablo, notamos un fuerte enfoque espiritual y eso también debe retarnos a cada uno de nosotros. Y naturalmente surgen preguntas, ¿qué pasa por las cosas que yo quiero orar? Eso es lo que vamos a ver en los siguientes episodios. Hablaremos de los motivos y nos haremos preguntas, ¿por qué estoy orando por esto? ¿Por qué oro por esta situación o por esta cosa? Proverbios 16:2 dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero el Señor pesa los motivos detrás de ello. Así que vamos a tomarnos el tiempo
de examinar nuestra oración juntos para ver cómo estamos creciendo espiritualmente y acercándonos a nuestra relación con Dios. Muchas gracias por escucharnos y te agradezco mucho por tu apoyo. Mi deseo es que esta serie te fortalezca en tu vida, que ajuste lo necesario para que puedas seguir creciendo en esta temporada. Y si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a nuestro canal de YouTube y aprovecha el contenido que tenemos para que puedas crecer tú personalmente y espiritualmente o en tu vida personal. Si deseas apoyar nuestro ministerio, puedes visitar nuestra página christoutlook.org y hacer un clic en donde dice donar. Y de esa manera estás apoyando no solamente estos podcasts, sino el ministerio que hacemos aquí en México. Nos vemos en nuestro próximo episodio y que Dios te bendiga.